¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos al show de la Chelcha RD. Hoy tenemos una invitada especial, Jocelyn. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jocelyn de los Santos Bello. ¿Cómo estás, Jocelyn? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo Estamos bien, gracias a Dios. Dios. Bueno. Dime, Jocelyn, cuéntame un poco de tu historia. Bueno, mi historia comienza cuando caí en el vientre de mi mamá. Mi mamá, según ella me cuenta, conoció a un señor que le doblaba, le triplicaba la edad. Mi mamá era una niña de 15 años, conoció a un hombre de 30 y pico de años. Ella se enamoró de él, se casaron y quedó embarazada de mí. Y ella me cuenta que cuando ella quedó embarazada, ese señor le decía que no podía tener hijos porque él era muy viejo y no quería más muchachos. Y ese señor tenía una mujer de la vida alegre, una señora mayor que era su mujer, que lo mantenía. Él era el chulo de ella. Y él le contó a mi mamá que, ella le dijo a mi mamá, ese niño que tú tienes en el vientre, ese no lo va a criar tú. Porque de ese me voy a encargar yo, no voy a decir la palabra, pero ustedes saben ya lo que significa. Porque ella era sanjuanera y bregaba con esas cosas, sus Con eso. brujería y hechicería y todo eso. Mi mamá entonces, sí, exacto. Entonces cuando mami, la barriga le fue creciendo, mi mamá se hinchó. Mi mamá me cuenta que ella no podía ni siquiera bajarse a ponerse un panty, ni los zapatos, nada. Porque estaba de una forma que Se infló como un globo. ella se hinchó. Okay. Se le subió la presión hasta allá arriba, hasta las nubes, y tuvieron que llevarla al médico. Cuando le intervinieron, yo nací, pero nací de prematura, de 3 libras, que yo me tuve al morir y mi mamá también. Luego pasa que ese señor, cuando mi mamá llegó allá conmigo, como niño al fin, todos los bebés lloran de noche. Uh-huh. Y él tenía la costumbre que cuando yo comenzaba a llorar, me cuenta mi mamá que ese señor me daba mucha nargada. Era un hombre alto, fuerte. Y él me pegaba mucho. Mi mamá se ponía a pelear con él. Así paría, cogió a mi mamá y le dio una golpeada. Mi mamá era una niña joven de campo, no tenía la mente, ¿cómo le explico? Muy abierta. Y ella agarró y no aguantó más y se separó de ese señor. Cuando ella se fue de la casa, cuando ella volvió a buscar las cosas que habían quedado de nosotras, ese señor no estaba en la casa y ella no lo volvió a ver más. A mí me cuenta que yo tengo 3 hermanos, el cual solo conozco uno y hace 25 años que no lo veo. Que por cierto me gustaría, ¿cómo le explico? Me gustaría como reencontrarme con él, ya que yo tengo niño, niña hembra y niño varón, y él también, y no me gustaría que mis hijos se casen con algún familiar. Sí, con algún familiar. Sí, porque sería lamentable eso. Sí. Entonces, yo, en la actualidad, cuando la última vez que lo vi a ese muchacho, al hermano mío, él es de la edad de mi mamá, la última vez que yo lo vi a él yo tenía 15 años, que estaba embarazada del niño mío. Bueno, mi historia es un poquito, ¿cómo le explico? No es una historia guay que digamos ¿cómo le explico? Muy extravagante, pero tiene su alta y tiene su baja. Claro. Yo me recuerdo cuando yo tenía 11 años, que mi mamá siempre decía, desde pequeña, me decía que cada vez que ella se soñaba con huevo pasaba algo malo. Y yo me recuerdo que ese día me estoy soñando, dije que yo estoy batiendo unos huevos para hacer un revuelto. Y me espanté ahí, no terminé de cocinar. Y ese día cuando yo voy a la escuela, al colegio, y nosotros, para entrar al colegio, teníamos que dar la vuelta por la parte de atrás, que era donde cantaban el himno y nos juntábamos todos. Del otro lado, en el patio, vivían unas familias. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, todos nos fuimos para el patio, mis hermanitos y yo. De la casa que había enfrente de la escuela, salió un hombre dándole a una niña, o sea, a su hija, porque no quería bañarse. Y cuando él le dio, todos se rieron, y yo también. La niña se sintió incómoda cuando comenzaron a reírse, todo normal. Claro. Yo recuerdo que yo comencé a reírme, porque ya a mí me gustaba mucho reírme por todo. Y la niña cogió una piedra y la tiró para el grupo, pero a la que se la tiró fue a mí. A mala suerte de ella.
Así mismo me abajé y cogí otro peñón, no el que ella me tiró, otro. Y yo no sé con qué puntería fue que le di un fuetazo a esa muchacha que cayó pataleando, le di ahí en la cabeza. Inclusive, cuando el papá salió, que ese hombre vio eso, los muchachos me dijeron, vete porque te va a matar. Eso fue lo que ellos me dijeron. Bueno, que tú sabes dónde está la Barahona, ¿verdad? Barahona. Ajá. Tú no sabes. ¿Dónde queda? De Aguatineo. Ah, Sí, sí. sí. Esa escuela que está ahí cuando uno sube a Aguatineo, ahí era, Ajá. ahí era que yo estaba. Eso era un colegio antes. Y un señor, él tiene los ojos como verdes, un alto. Cuando yo salí, ese hombre me cayó atrás con un puñal para matarme. Yo digo que ese día fue la primera vez que yo vi la mano de Dios, que Dios me cuidó a mí. Porque yo me mandé corriendo. Yo le pasé por el lado de su casa porque obligatoriamente tenía que pasar por ahí. Y él me cogió atrás. Yo recuerdo que yo iba corriendo con la mochila, corriendo a todo lo que da con la mochila. Y asustada. Cuando miraba para atrás lo veía a él. Y yo sé que en una yo doblé así. Y él siguió de largo. Yo no sé cómo fue que él no me vio porque no íbamos a una distancia tan... Tan lejos, Ujú, como para sí, que porque- él te pierda de vista. Ujú. Yo sé que cuando yo doblé así, él siguió de largo y yo llegué a un callejón y comencé a dar gritos y unas personas que estaban reunidos ahí me dijeron, ¿qué es lo que te pasa, niña? Y me agarraron un hombre que me anda persiguiendo para matarme con un puñal. Y ellos me dijeron, no te preocupes, que si él viene le vamos a caer todito. Y comenzaron a buscar sus machetes y sus cosas. Yo recuerdo que ellos me llevaron a mi casa, ellos me dieron agua de azúcar con sal y me dijeron, tienes que quedarte un rato ahí hasta que te calmes, porque yo estaba muy nerviosa. Yo pensaba que ese hombre me iba a matar ese Me día. imagino. Mira, Hasta yo me estaba nerviosa. cuando... yo me había Me llegan ahí los pies. Chacho, corriendo. mira, cuando ellos me dijeron, vamos a llevarte a tu casa, yo no quería porque yo tenía miedo de encontrarme con el Señor. Ellos me llevaron a mi casa. Yo no te sé decir qué periodo de tiempo fue que pasó. En sí fue que cuando ellos me llevaron a mi casa, mi mamá no estaba en la casa. Estaban mis tías y estaba mi familia. Y ellos dijeron que mi mamá, los muchachos de la escuela habían llevado a la mamá de la muchacha con la muchacha de mi mamá y mi mamá tuvo que coger para una clínica a coser la niña y a pagar por los Ah, fue que medicamentos. la partita bien partida fue. Oh, pero tú no llegas cayó con los ojos virados. Chacha. Fue terrible. Bueno, Yo no era fácil cuando era chiquita, pero gracias a Dios que Dios me ha estado cambiandito. A poquito. A poquito. Ujú. ¿Estás seguro? bueno, si cambió a Hiomi, ¿a quién no puede Dios cambiar? A todo el mundo. A todo el mundo. Realmente. En fin, yo sé que cuando mi mamá, eso fue como a la 1:00 y mi mamá llegó como a las 3 de la tarde con un reguero de receta. Y me dijo, mira, el día que tú vuelvas a hacer una cosa así, yo te voy a coger y te voy a reventar. Mira todos los cuartos que yo tuve que gastar por ti, me dijo ella. Y esa mujer hablándome disparate, mi mamá que no era buena cosa, quería darle también. Pues ella me estaba echando mucha maldición a la mujer. Bueno, después de eso yo decidí ir a la iglesia a buscarle a Dios. Yo me recuerdo en esta iglesia que está aquí cerca, yo recuerdo que un predicador que yo no sé si está vivo porque no lo he oído mencionar más, Junior Bonilla, él hizo el llamado y yo pasé y acepté al Señor ese día. Y ahí yo comencé a ir a la iglesia. Todo iba bien en mi vida en la iglesia, pero hubo un fallo a los 14 años. Me preguntaron si yo quería bautizarme. Yo con miedo no, porque siempre fui miedosa en ese tiempo. No dije que sí, dije que no. Ay, pero cuando yo llegué a mi casa yo comencé a dar gritos y a llorar porque yo dije que no, si todo ya yo tengo ya tiempo que podía bautizarme y no me bauticé. Mira, hablando sobre eso, que cuando tú llegaste, tú lloraste. A mí me pasó igual en la iglesia, que mi hermana está de testigo. Yo me estaba escondiendo atrás de mis hermanas, como para que el pastor no me llamara y me diga que si yo me quería convertir. Y por más que me escondí, el pastor me dijo, "Oh, sí, a ti", y me señaló. Y me dijo, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Yo le dije que no. Cuando yo llegué a mi casa, yo me puse a dar gritos. Me puso de una manera, mire, que no se lo puedo explicar, preguntándome a mí por qué yo dije que no, por qué yo no me convertí, que por qué eran esos pensamientos míos en la iglesia, Negativo. de que no quería convertirme, que yo no fui a convertirme, que me quería esconder. Y por más que me escondí, Allá como mismo quiera fue el pastor allá Mira, mismo me señaló. Jonas, mira tú, tienes rato escondiéndote, le dijo así mismo, mi amor. Yo le dije, hey,
Te está escondiendo más. Dios te saca de debajo donde tú estés. Por más que yo me escondí, mira tú, ese hombre así mismo, mis hermanas estaban en el al medio mío y él se iba a despedir y dijo, antes de yo despedirme, déjame decirte que Dios te ha llamado tan y tantas veces. Y cuando él hizo así, que me señaló, mira, yo no sabía dónde meterme, pero eso me dio en verdad. Pues bien, como te seguía diciendo, ahí yo conocí una persona que es como dicen por ahí, como que medio se repite la historia. Conocí una persona que me doblaba la edad, yo siendo cristiana, y él se hacía pasar por cristiano. Y me enamoró, yo era una niña de 14 años y me fui con él. Y como dicen por ahí, yo firmé mi sentencia de casi de muerte, como quien dice, porque ese hombre tenía 2 niñas y conmigo eran 3. Sí, Sí, claro se pudiera está, decir porque así. Conmigo era una niña imagínese. también. Y él era cristiano. Entre comillas, Supuestamente. Y entre te enamoró jovencita, menor. y me insistía para que me fuera con él y yo cometí el error. Uno de los errores más grandes de mi vida fue ese, Eso te está repitiendo la misma historia que tu madre, con mi mamá. realmente. Sí, exacto. Es como un padrón. Es como un patrón, algo así. Ujú. Entonces, mi mamá no quería esa relación. Mi mamá incluso me dijo, te pago un curso de inglés, te pago esto, te pago aquello, te pongo lo que tú quieras, pero no cometas el error, suelta ese tipo en banda. Y como cuando a ti te están prohibiendo algo, como que eso como... Dice, no, yo me voy por ahí mismo. Ujú. Me voy por aquí. Yo que era Aunque más me terca. lleve quien me trajo. Exacto, yo que era más terca que una mula. Yo recuerdo que cometí el error y me fui con ese tipo. Cuando yo estaba en ese lugar con ese tipo, yo tenía unos nervios. Yo decía, ¿qué fue lo que yo hice? Dios mío, asustada. Y ya yo estaba cogida, como dicen. O sea, cogida en el sentido de que ya estaba con él y aunque Ya, yo no hubiera pasado exactamente. nada, ya para todo el mundo sí. Sí. Cuando me llevó a su casa, yo me sentía extraña, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Me sentía mal porque era cristiana también, aunque tenía corta edad, pero tenía conocimiento. Yo recuerdo que después, al poquito tiempo, quedé embarazada de ese hombre, de un niño varón, que lo amo y lo quiero y lo adoro. Después tuve una niña hembra. Yo me dejé de ese hombre. En ese transcurso de tiempo que tuve la niña, yo volví a la iglesia. Y como ya tenía 2 niños, él me dijo, vamos a juntarnos, yo voy a cambiar. Pero él siempre tenía el consentimiento, él siempre tenía, ¿cómo te digo? Claro, de que yo a él no lo quería. Porque yo no, si digo que lo quería, hablo mentira. Yo vivía con él, pero yo no lo quería. Tomé la decisión de mudarme con él, comenzamos a congregarnos de nuevo. Una iglesia que se llama Ungido por la Unción, mi pastor Claudio Félix. Yo recuerdo que cuando comenzamos la iglesia, a mí me daban oportunidad, pero al pastor y a la esposa del pastor le gustaban como yo cantaba. Me dijeron, a ti tenemos que bautizarte para que tú seas miembro activo, participe de todo en la iglesia. Y ahí fue cuando ya yo tenía en ese entonces 17 años. Y ahí fue cuando yo le dije al pastor que no, que yo no, a los hermanos y al pastor, que yo no me iba a casar con él porque yo no lo quería. Un matrimonio era para toda una vida. Y él me dijo, no, porque si tú no lo haces, Dios va a ver que me decían los hermanos, si tú no lo haces, Dios va a ver que tú lo que tienes es egoísmo y no te va a bautizar. Y si te bautizas no va a ser un bautismo bueno y esto. Yo me dejé llevar de ello. El Señor siempre ha tratado conmigo con sueños. Cada vez que va a pasar algo, yo me lo sueño antes de que pase. Y yo me soñé ese día que él me quería matar, me estaba buscando para matarme. Y justamente ese mismo día estábamos en un retiro. Este tipo era tan malo que él me dejaba para comida y llegaba buscando comida. O a veces me dejaba 30 pesos, 50 pesos. Y yo con una niña chiquita, porque mi mamá tenía el varón. Y era tan cínico que iba a decir que a la casa a buscar comida. Yo estaba en un retiro y iba a decir que todo lo que estaba buscando es que yo coja la ametralladora que se dice, la cosa que usan los guachimanes. Copeta. La 12. Y una vez así, porque una cosa así fue en medio. Que yo coja eso y te entre a tiro. Y ahí yo no me acordé exactamente en ese momento, sino después en la tarde,
fue que me acordé que yo me hubiera soñado eso. Que eso, yo estaba orándole a Dios para ver si Dios me decía si podía casarme o no. Y ahí esa fue la confirmación y yo no la entendí. Porque cada vez que yo decía que no me iba a casar con él, me decían que sí, que cásate, que Dios va a ver que tú lo que es esto, que tú aquello. Hasta que cometí el error y el pastor pagó todo y nos casamos. Como quiera te casaste, hermana. Ay, sí. Y no, comenzaron a darme oportunidad, a darme parte. Yo no me dejaba tocar de él. Él se lo decía a todo el mundo en la calle, me lo voceaba. Esa mujer no me hace esto ni aquello, a ¿Y todo el era mundo. cristiano? Todavía seguía siendo cristiano. Porque él bebía siendo cristiano. Entre comillas. Ujú. Cristiano moderno. No, ese ni moderno. Un cristiano sancochado, para que entiendan. Sí, porque los modernos tú no los ves bebiendo, tú no ves los modernos que salen, que se ponen estas ropas, que se ponen aquellas ropas, pero Beben vino, embriagados. vino, porque el vino dice No, que vino no, porque el vino tiene alcohol. Bueno, en fin, fue que yo no aguanté más y me dejé de... perdón. En ese momento yo le decía al pastor que yo no quería estar con él. Me fui para donde mi mamá. Que yo no quería estar con él y que yo no iba a estar con él. Y le explicaba, le decía, mira, ese hombre no me mantiene, ese hombre no me le da nada a los niños ni nada. Y los niños chiquitos me dicen, mami, lleva a mi papá para la fiscalía, me decían. Tú cargaste un saco de papa, un saco de yuca a tu casa. O sea, que los mismos Y- niños te decían a ti que lleve a su mismo papá, porque es fuerte que un niño te diga a ti, mami, lleva a papi a la fiscalía. Sí. Porque lo Cuando oía- ya los niños sienten eso, el maltrato del padre que maltrata a su madre, ya los niños saben y entienden que lo está haciendo mal. Exacto. Pero me imagino cómo sufrieron esos niños. ¿Y a los cuántos años fue que tú te casaste? A los Por la 17, iglesia. a los 17 con un permiso de un juez. Con un permiso. Ok. Una carta firmada para poderme casar porque era menor de edad. Y otra pregunta que te quería hacer. Él te agredía, tenía físicamente, golpes, verbalmente, todo. Te No hacía. daban, pues yo no me quedaba dar. Yo le brincaba también así. Así mismo. Ya la otra. Y él me daba y yo lo partía. Claro. Estaba todo partido y aruñado por todos los lados de mí, sí. Así mismo. No te dejes dar de nadie. Claro. Y cuénteme su vida ahora actual. ¿Cómo está? ¿Tiene pareja? ¿Está No, soltera? gracias a Dios no. Esa es Sus otra historia niños muy están triste. grandes. Ujú. ¿Cuántos años tienen sus hijos? 24, 23, 19 y 17. Y estoy criando el de mi hermana que falleció de 8 años. Ok. Tiene 4 hijos. Ujú. Bueno, 5. 5. Cuéntanos la trayectoria de tus 2 hijos después de que tuviste con el señor acá, con el cristiano. Con el cristiano. Bueno, yo, como te digo, como yo no aguantaba más, yo conocí a una persona y fui adúltera, como dicen. Me fui con esa persona y lo dejé ahí. Ok. Estando en la iglesia. Ujú. Ya. Él me iba a buscar donde sea, le decía a la gente que es una cuernera, una adúltera, y a mí no me importaba, pues yo le decía a él que yo no quería estar con él. Y él me tenía obligada. Claro, como A mí no me importó y yo también me fue mal con ese. Ay, mi madre no tiene suerte en el amor, la chica. Con razón es que dice que gracias a Dios que está soltera Ujú. todavía. Exacto. como digo yo, Tuve una después de niña con ese esa. hombre. Imagínate. Cuando él volvió a buscarme, que ya la niña nació, yo no quise estar con él. Ya le dije que no. Tuviste una con él y falta otro. Luego me quedé sola por un tiempo. Él seguía atrás de mí, el papá de mi hijo. Y yo, bueno, como yo no estaba trabajando y necesitaba la mantención de la niña, entonces ahí a los que él engendró, él no le daba. Entonces a esa que no era de él le daba. Wow. Él me la mantenía, me le compraba los pan, me le compraba la leche, y me ayudaba económicamente. El malo, el cristiano. Ok. Queriendo. el cristiano. Estaba loco porque tú pisaras el anzuelo de nuevo pa. Nada, yo duré unos meses porque mi mamá es cristiana y mi mamá es una mujer que Dios me la bendiga y me la guarde siempre, porque una buena madre. Ha sido madre y padre para mí en todo el sentido de la palabra. Mi mamá no le gustaban las cosas mal hechas y mi mamá me dijo que yo tenía que estar bajo su regla y yo por estar de rebelde volví y me fui con él. Pero no aguanté y me lo dejé.
en el tiempo proceso de que yo lo dejé, que hacían 2 años de eso. Conocí al papá de la niña en la iglesia también. Me pusieron en la iglesia una disciplina de 2 años. Tienes que ponerte disciplina obligado. 2 años de disciplina, yo no podía cantar, no podía hacer nada, pero yo me lo hubiera buscado. Sí. Claro. Y ese hombre no me dejaba en paz, siempre me hacía show. Un día por diciembre me cogió, estábamos viendo una ropita de bebé afuera, unas hermanas de la iglesia y yo, me agarró por un brazo y me dijo que iba a buscar una pistola de un amigo de él para matarme. ¿Pero cuál fue ese? ¿El papá- nuevo? no, el mismo, El mismo. el loco. Ujú. Ok. Las hermanas de la iglesia y los hermanos que estaban ahí, que eran los jóvenes de la iglesia, cogieron palos y cogieron escoba para darle a él, porque él me tenía el brazo de una mala forma agarrado. Y él me dijo, no te apures que voy a donde el amigo mío ahora y te voy a matar. Ya se va a acabar esto, te voy a dar un tiro y me voy a dar un tiro yo. Así mismito. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso, no lo voy a negar, que yo me puse muy nerviosa, porque en esos días hubiera matado una... No sé si de ustedes estaban muy chiquitas, tal vez no se pueden acordar de una persona que sin querer mató a su esposa allá arriba. Sin querer. Y yo me recuerdo que yo estaba muy asustada y cuando los muchachos me bajaron para mi casa, pues yo me dije, no, tú no vas a salir sola porque como él salió y dijo que te iba a buscar una pistola para matarte, vamos a llevarte a tu casa. Cuando me llevan a mi casa, yo recuerdo que yo estaba nerviosa y yo lo dije a mi mamá y mi mamá se puso a orar. Y mi abuela, que era una mujer muy creyente de hacer baño y cosas, vino de allá de su casa. Que yo te voy a hacer me dijo, yo te voy a hacer un baño porque yo no voy a dejar que ese hombre te mate. Y comenzó a echarme un grupete de agua sucia y mi mamá guapa, mi mamá era cristiana. Porque ella sabía lo que te estaba haciendo, porque ella hacía eso también. Yo no tenía conocimiento. Y ella comenzó a echarme esa agua y a darme con una vaina ahí. Con una vara. Sí, una desgracia. Yo, ya me va a matar. Yo era puetazo con esa bendita mata, puetazo conmigo y una agua azul y con una vaina negra, qué sé yo, un golpe de disparate me echó. Y yo me lo eché porque yo le tenía un miedo a esa señora, yo no inventaba con esa abuela mía, era muy rebelde. En fin, fue que el hombre fue soltándome, que chin a chin fue soltándome, pero siempre estaba pendiente. En eso yo conocí, a la iglesia llegó un hijo del diablo, un lobo, como le dicen por ahí. Un lobo de esos rapaces que andan buscando a quien devorar. Él se acercó a toditas nosotras. Yo hacía mucho coro con las jóvenes, porque todavía estaba joven. Y se acercaba una y se acercaba la otra, pero nunca decía nada. Después comenzó a acompañarme a mí a mi casa y a enamorarme. Wow. Yo le decía a él, yo soy una mujer casada, yo no me puedo volver a casar, no puedo tener novio, le decía así claro. Y tengo mis 3 niños, me decía, que eso no importa, sierva, yo los crío, los niños. Pero sí, porque con ese que ellos dan, que ellas se lo crían. Pero cuénteme ahora, para cerrar el tema, su vida actual, ahora mismo. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted se siente? Bien, gracias a Dios. Yo vivía con una persona que me tenía, que si yo le enseño los videos, fican para atrás ustedes de cómo ese hombre me tenía. Y le pedí a Dios que me ayudara a salir de ahí. Y mi madre, por su vuelo y lamento, con una... Liana Bello, te amo, mi madre preciosa. Agarró y me dijo, no te preocupes, yo te voy a conseguir el dinero para que te mudes. Ya yo me lo había soñado también, que yo veía una gente mudándose, pero yo no sabía que era yo. Okay. Mi mamá me consiguió el dinero y agarramos y alquilamos la casa. Y tengo casi 2 años sola. Que Dios me libertó de eso. Bueno, mis amores, esta es la historia de Jocelyn. Una parte de ella, porque de seguro vamos a tener que hacer otro video para que vuelva a contar, para que siga la historia. Ya ustedes saben, no olviden seguirnos en Instagram, en Facebook y en TikTok y activar la campanita y suscribirse al canal. Y recuerden comentar. Muchas gracias y bye. Bye.